ahora vamos a entrar en materia aquí en el estudio y por eso saludamos ya a Sebastián Mora, que es secretario general de Cáritas Española. Hola, buenos días, Sebastián. Muy buenos días. Sebastián, vamos a hablar de un tema duro. Vuestro discurso lo es, ¿no? Sois muy críticos con los recortes, la situación es la que es, pero por el escenario que veis a diario, que es lo que a mí me gustaría que retratáramos un poco aquí en el programa de hoy. Sí, nosotros siempre decimos que más que tener un discurso duro es que la realidad de millones de personas está siendo muy dura. Tratamos de reflejar la realidad que vivimos cada día. Es la experiencia la que nos hace hablar, no ningún tipo de ideología ni ningún tipo de confrontación política, sino que es la realidad que vivimos cada día, que vemos cómo las personas sufren, cómo las personas viven una pobreza más severa, una pobreza más intensa, la que nos hace pues ser crítico o simplemente tratar de narrar lo que nos va ocurriendo en la vida cotidiana en nuestro compromiso con los más pobres. Aún así, la protección en España es mucho mayor de la que existe, la protección social, quiero decir, mayor de la que existe en otros países, pero no nos tenemos que conformar, ¿no? Este también es un mensaje que queréis lanzar, queréis que la gente se comprometa y que seamos conscientes de que es posible un mundo mejor. No lo digo como eslogan, ¿no? Lo digo como algo que es así. Si todos ponemos un poco de nuestra parte... Sí, sin duda. Tenemos que tener en cuenta que incluso en los años de bonanza económica la protección social en España era más baja que la media europea. Yo creo que tenemos o no hemos fabricado un paraíso donde antes de la crisis vivíamos en el mejor de los mundos posible, y eso no era así. Antes de la crisis en el mundo había 1.000 millones de personas que sufrían hambre severa. Antes de la crisis económica, con el boom inmobiliario, con el boom económico en España, había 8 millones de personas bajo el umbral de la pobreza conviviendo con nosotros. Había colectivos de personas sin hogar, había colectivos de personas con problemas de adicciones. Es decir, era un mundo donde la pobreza afectaba menos que lo que estamos viviendo ahora, pero muy intensamente afectaba a la pobreza en el mundo y en España. ¿Crees que hemos vivido un poco de espaldas a la realidad en ese sentido? Yo creo que hemos vivido una cierta cultura de la satisfacción, que no hemos sabido mirar lo que realmente pasaba. La crisis que estamos viviendo es una crisis de modelo, que también la estábamos viviendo antes, solo que con unos síntomas distintos. Era un modelo que se iba agotando en sí mismo y íbamos corriendo hacia adelante, pero ese modelo ya iba generando pobreza, ya iba generando desigualdad, sobre todo a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Evidentemente vivíamos mejor en términos económicos de pobreza relativa que ahora, pero era un modelo que en sí iba fabricando lo que hoy ya se nos presenta como una realidad. Sebastián, tú que has dedicado toda tu vida profesional a trabajar en organizaciones de acción social, has visto otras etapas malas, otros momentos de crisis, pero ¿qué tiene este de particular que hace que, bueno, parece que todo es sensiblemente peor de lo que ha sido otras veces? Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno es cuantitativo, es decir, los indicadores de pobreza, los indicadores de exclusión, los indicadores de desempleo son de una intensidad mucho mayor que en otras crisis que hayamos podido vivir. Pero por encima de ello, yo pondría, creo que vivimos una crisis de sentido. Una crisis porque se nos han derrumbado lo que creíamos nuestros valores, porque hemos vivido de espalda a una sociedad con sentido, una sociedad ética, una sociedad vinculada los unos con los otros, y en estos momentos estamos viviendo bajo una incertidumbre radical. Y seguramente no hay nada que lo humano viva con tanto miedo y desesperanza como vivir en la incertidumbre. Y eso yo creo que es en estos momentos un dato que de alguna manera nos está haciendo vivir sin un tono vital asertivo, sin esperanza, sin ganas de tirar para adelante, sin ese momento de decir podemos y debemos. El famoso Yes We Can de Obama, pues yo creo que es un momento que como sociedad tendríamos que replanteándonos. Sí, podemos, debemos, adelante. Cáritas ha presentado hace unos días, hace un par de semanas, un informe en el que presentaba datos. Las cifras al final son absolutamente incontestables y el número de personas que ha solicitado la ayuda de Cáritas desde que empezó la crisis hasta ahora se ha triplicado. Bueno, esta lectura no necesita ser explicada, ¿no? Pero cuéntanos un poco de qué manera habéis notado ese aumento de la petición de ayudas y cuántas maneras hay de ayudar o de cuántas maneras vosotros os ponéis al servicio de la gente que recurre.
Sí, la crisis ha afectado a España de una manera muy rápida y muy intensa. Y eso ha hecho que en pocos años los niveles de pobreza, los niveles de necesidades de las personas se hayan incrementado muchísimo. Los primeros efectos han sido sobre actividades básicas o necesidades básicas de la vida, pues la alimentación, el vestir, el comer, el pagar la luz, el pagar el agua, vivienda, gasto sanitario. Entonces tenemos un gran programa que llamamos de atención primaria que trata de encontrarse con la persona para ese entramado de necesidades básicas que esté lo más cubierto posible. Pero nosotros no queremos quedarnos en una sociedad asistida, sino que tenemos que generar promoción social, tenemos que promocionar a las personas y desde ahí generamos lo que llamamos itinerarios de inclusión. Y esos itinerarios tienen elementos educativos, tienen elementos formativos, tienen elementos de búsqueda de empleo, de inclusión laboral, tienen elementos de inclusión en el ámbito educativo, tienen elementos de vivienda, tenemos un programa de vivienda que normalice el hogar, ya no solo como 4 ladrillos y un techo, sino como un hogar donde una familia puede y debe desarrollarse. Entendemos que no podemos quedarnos reaccionando ante la crisis, solo sustentando necesidades básicas, sino que tenemos que ir más allá. Las personas somos mucho más que pan y hambre. Las personas somos capacidad de relación, capacidad de hacer, capacidad de autonomía, capacidad de ayuda, de reconocimiento. Y todos esos programas, tanto laborales como de vivienda, como de formación, como educativos, tiran o tratan de estirar a la persona a su dignidad más plena, que es la de poder valerse por sí mismo. Y nos hablas de programas muy diferentes que afectan a todo tipo de necesidades, pero hablamos de un único perfil. ¿Es fácil acotar cuál es el perfil, el tipo de persona que está acudiendo a Cáritas a buscar ayuda? Sí, ahora podemos decir que el perfil es muy plural. Seguramente hace unos años el perfil venía muy definido por colectivos, pues personas sin hogar, personas con problemas de adicciones, inmigración, y ahora mismo lo que nos encontramos un perfil muy plural y en el cual todos estos colectivos de una gran exclusión siguen soportando la crisis y con mayor radicalidad igual que otros, pero también hemos encontrado con muchas parejas jóvenes con hijos a su cargo, fundamentalmente mujeres, un rostro muy femenino el de la pobreza. Nos hemos encontrado también que si antes de la crisis el 60-70% de la atención eran para personas inmigrantes, ahora mismo estamos en el 50% autóctonos, 50% personas inmigrantes y lo que llamamos jóvenes adultos, que son jóvenes entre 30 y 40 años, que todavía no han accedido ni siquiera al primer empleo y que eso significa una falta de intensidad hacia el futuro muy importante. El abanico es amplísimo, por lo que dices, bueno, cualquier persona se puede encontrar. No sé si podemos hablar de un bache en la vida o la persona que recurre a Cáritas tiene algo más que un bache, ¿no? Algo, tampoco tenemos que llegar a hablar de exclusión total, ¿no? De pobreza crónica, pero tiene que pasar un periodo de tiempo para que una persona se atreva o se quiera acercar a Cáritas a pedir ayuda. ¿Hay algún perfil en ese sentido? Sí, bueno, nos vamos encontrando con que hay personas menos acostumbradas a pedir ayuda ante necesidades básicas de la vida. Y es un perfil pues que le cuesta mucho más trabajo ir a pedir ayuda. Pues todas estas personas que hace unos años tenían una vida cómoda, ¿no? Cómoda o, bueno, con cierta austeridad, pero bien, pues tenían su hipoteca, tenían su coche, tenían sus vacaciones, marido y mujer trabajaban y llega un momento en que alguien pierde el trabajo, pierde la prestación, la otra persona también lo pierde, no pueden hacerse cargo de la hipoteca y se entra como en una caída libre. Y cuando tienes que pedir ayuda es un momento muy difícil, y un momento muy difícil por dos razones. Una, por la vergüenza, y yo creo que eso a todos nos pasaría. Bueno, pues es la sensación de depender absolutamente de otras personas y eso a las personas nos cuesta. Y otra es el no tener esos mecanismos de adaptación a vivir en una situación compleja como es la pobreza, ¿no? Hay personas que igual, porque lo han padecido más tiempo, tienen más capacidades adaptativas para poder vivir en ese entorno. Hay otras personas que no. ¿Y el mapa de la pobreza en España es fácil dibujarlo? Claramente, unas comunidades quedan
fuera prácticamente, no vamos a decir al 100%, pero hay una incidencia mucho más clara en unos sitios que en otros. Hay una incidencia mucho más clara en algunas comunidades autónomas que otras, aunque la exclusión afecta en todas las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas del sur, sureste, las Islas Canarias tienen una incidencia mayor de la pobreza, mientras que las comunidades autónomas País Vasco, Navarra, tienen menos incidencia de la pobreza. Pero en todas las comunidades autónomas hay grandes bolsas de exclusión y de pobreza. Muchas veces también hay que medir la pobreza asociada a, por ejemplo, vida urbana y vida rural. En la vida urbana la pobreza es mucho más intensa y más dura que la vida rural, aunque la vida rural el medio de vida sea más austero que la ciudad. Es distinto una pequeña ciudad de una gran ciudad. Ser pobre en Madrid muchas veces es más duro que ser pobre en una pequeña capital de provincia, porque las redes sociales, los mecanismos familiares son distintos, el nivel de vida es mayor, con lo cual la pobreza es un fenómeno muy complejo sociológica, económica y antropológicamente hablando. Y en cualquier caso, bueno, hay que recordar que Cáritas no lucha sola, es una organización de muchas otras que hacéis una labor fundamental y que ahora se necesita especialmente y a la que no debemos dar ninguno, ¿no? Nadie debe dar la espalda porque efectivamente es algo que nos puede pasar a todos, ¿no? Todos podemos vernos atrapados por una situación en la que a veces se agradece especialmente la ayuda, la mano de terceros, ¿no? Que te sepan orientar y bueno, incidir en que hay muchos tipos de ayuda. Pues muchísimas gracias, Sebastián, por habernos visitado y haber compartido con nosotros esta historia. A vosotros. Y aquí siempre tendréis nuestra mano, nuestro corazón y nuestra esperanza. Gracias.